victoria a Estados Unidos. Eh, los periodistas inicialmente siguen siendo bienvenidos, pero aquí empezamos ya con una serie de conflictos que llevaron al general que más tiempo, al que prácticamente condujo la guerra de Vietnam, que fue el general Westmoreland. A Westmoreland le llevó a decir que hemos perdido la guerra por culpa de los periodistas, de los medios de comunicación. Westmoreland era un hombre que estaba convencido que aquella guerra la hubieran podido ganar, digamos, sin trabas. Y de repente los militares, y Westmoreland le queda un gran resentimiento, a modo de lección militar, un gran resentimiento con los medios. ¿Por qué? Porque los medios tenían una libertad, digamos, estupenda. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie y los grandes profesionales todos van a Vietnam. Vietnam será en los años 60 la mejor manera de que te den un premio Pulitzer. O sea, la mayoría de premios Pulitzer en la época de lo que duró la guerra de Vietnam se lo dieron a trabajos relacionados con la guerra, con lo cual aquello tenía un efecto de atraer a los mejores periodistas, sobre todo estadounidenses, del momento. Son los años 60 que empieza un aire un poco de libertad, de subversión de las jerarquías, de una generación joven que quiere un poco en los diarios y en todos los estamentos, quieren un poco echar a la vieja guardia, porque esto es algo cíclico, y esa generación empieza a hacer un gran trabajo. Y cuando digo gran trabajo, hablo, por ejemplo, del impacto que tienen los fotógrafos. Y yo hoy, por desgracia, por cosas de la tecnología, no he podido traer, como quería, la fotocopia de algunas de las fotos que fueron trascendentales para erosionar la credibilidad militar en Vietnam. Una, pero yo creo que si las menciono, la mayoría de ustedes la recordarán. Una es del año 68, que es el jefe de la policía de Saigón, zona Vietnam del Sur, donde, digamos, la zona que defendía Estados Unidos, que se le ve extendiendo el brazo tranquilamente y le pega un tiro en la sien a un guerrillero bien joven que está atado. Pum, le pega. Y esa imagen siempre voy a intercalar cosas personales, porque me parece que la teoría está bien, pero acompañada, por eso he elegido guerras también un poco en las que he estado, ¿no? Porque te da una dimensión el haber estado, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, siendo un crío de 10, 11 años, cómo vi esas imágenes en televisión española y sin ningún tipo de aviso. Es decir, yo me quedé bastante y estaba solo en casa, con lo cual no había ningún adulto que dijera nada. Y aquella imagen de un hombre que tranquilamente saca una pistola, le pega un tiro en una dama, otro cae, esa es una imagen, hay muchas. Otra que es posterior y que esta creo que también todos la recordarán, es un pueblo de Vietcong en el que han arrojado napalm y hay varios niños, pero sobre todo la figura de una niña desnuda que salen despavoridos. Hay detrás un soldado americano que, digamos, les están expulsando. Claro, esas fotos fueron demoledoras para el esfuerzo militar, que ya era difícil de ganar a un ejército que se muy bien en guerra de guerrillas. Claro, esas fotos iban erosionando el apoyo de la opinión pública, no solo estadounidense, sino mundial a aquella guerra. Y fueron fotos, ¿eh? Por supuesto que hay artículos, supuesto que hay reportajes, pero bastaron una serie de fotos bastante irregulares para, para crear la duda de qué estamos haciendo en Vietnam. Es cuando se producen también protestas en las universidades.
hay una universidad en que la protesta, la Guardia Nacional mata a 4 estudiantes, cosa que ahora hemos visto las muertes de 2 personas en Minnesota. Y también a veces decimos, o sea, esto nunca había pasado y tal, ¿no? Yo a veces parece que defiendo a Donald Trump cuando hablo en el diario, o a veces escribo algo, parece que defiendo a Donald Trump, cosa que no hago, pero sí me gusta a veces eh, eh, recordar que cosas que nos parece que no habían sucedido nunca en la historia de Estados Unidos, pues en los años 60 fueron unos años tremendos, tremendos de asesinato del presidente Kennedy, del senador Robert Kennedy, de Luther King, en una universidad en la de que matan a 4 estudiantes en una protesta, digamos, pacífica sobre Vietnam, que te llevan un poco, sobre todo, a veces para tener la esperanza de que esto que nos parece el fin del mundo, pues por suerte el fin del mundo cuesta, tarda en llegar, ¿no? las- el momento, además, es de una tremenda exaltación del derecho a la información. O sea, ahí confluyen en los 60 unas ideas de libertad, de transparencia, etcétera, que, digamos, refuerzan un poco el prestigio de los medios. En paralelo, la información militar siempre tiende a ser muy, no digo engañosa, pero muy subjetiva. Y la opinión pública mundial ve o escucha versiones militares de que esto ya está, de que esta guerra la vamos a ganar, de que solo nos falta que envíen unos cuantos soldados más, unos miles de soldados más. Bueno, ahora quizá necesitaríamos más aviones. Empieza un poco, además, yo creo que como muestra de desesperación, ya paulatinamente los bombardeos estadounidenses son tremendos. Es decir, esas imágenes de la selva, de la jungla, con grandes zonas ardiendo. La dimensión es un poco Apocalipsis Now, ¿no? La película, ¿no? Vietnam también es un poco la guerra de los helicópteros, pero que los helicópteros permiten a los periodistas que andaban en unidades y tal, les permiten ver de primera mano y contar de primera mano que, por un lado, que la guerra no estaba yendo lo bien que decían los militares, y por otro, que Estados Unidos, en nombre de virtudes que yo creo que estaban en ese momento aún muy, de que somos frente al comunismo, nosotros somos los que tenemos los valores morales de la libertad, Estados Unidos no tenía pasado colonial, por lo tanto no aspiraba a quedarse a reemplazar a Francia, pero Vietnam empieza a poner todo muy en duda las convicciones, los valores de la sociedad americana. Hay otros datos que van siendo relevantes. Este me lo he tenido que apuntar porque de memoria no me acordaba, ¿no? Eh, en el 71 hay 7.000 soldados americanos de 220.000 que están acusados de delitos relacionados con las drogas, es decir, desde consumo a trapicheo. ¿Qué pasa? Que hay unos periodistas que en lugar de contar un mundo idílico donde la moral de la tropa es alta y todos están allí luchando claramente, empieza a llegar a la población, que encima son soldados de reclutas enviados obligatoriamente, todo empieza a salir, ¿no? Y entre ello la escasa moral de la tropa. A medida que pasan los años del conflicto, 70, pues eso, ya la tropa resulta que hay muchísimos que se drogan, que ha habido casos de insubordinación, baja moral, no saber qué estamos haciendo aquí, y así, se llega un poco a la convicción. Curiosamente, es Nixon un poco con Kissinger, que dicen, esto no podemos seguir, no vamos a ganar la guerra y no podemos seguir
continuamente enviando tropas, recursos, soldados. Estos tienen que ser Vietnam del Sur, que luchen con Vietnam del Norte y que se apañen. Hay un hecho que es trascendental, digamos, en la historia del periodismo, casi tanto como el Watergate, ¿no? Que fueron, digamos, lo que llaman mal traducidos los papeles del Pentágono, ¿no? En realidad eran los documentos del Pentágono. Desde el año 68, Estados Unidos empezó a bombardear en secreto Camboya. Camboya es el país vecino a Vietnam. Es un país que yo siempre me parece, siempre lo pongo como ejemplo de esa desgracia de algunos países de estar sin hacer nada, ni comerlo ni beberlo, que te caigan todas las desgracias solo por ser vecino de alguien, ¿no? Y Camboya es un país para mí mártir, un país que creo es precioso, muy bonito, que era un país que tenía un rey afrancesado, el príncipe Norodom Sihanouk, que era un personaje muy pintoresco y era una especie de Suiza de Asia, un poco de la Suiza de Indochina. Claro, Camboya es vecina de Vietnam. El Vietcong, digamos, Vietnam del Norte, los comunistas, con una guerra, dado que ellos hacían una guerra de guerrillas un poco, empezaron a utilizar Camboya para entrar por el norte y infiltrarse luego en Vietnam del Sur con unos caminos sí que no tenían, que estaban a salvo, porque eran territorio camboyano. Camboya, Sihanouk no tiene la fuerza militar para impedir aquello. Los americanos dicen, bueno, esto tal, esto no puede ser. Y deciden bombardear un país. Por eso a veces con lo de Venezuela me parece, vamos, me parece de chiste comparado con lo que hizo Estados Unidos en Camboya, que fue bombardear los objetivos del Vietcong, que era una parte importante del país. Eso provocó que Sihanouk, que ya digo que era un hombre que trataba de estar bien con todo el mundo, se vea envuelto en la necesidad de decir, yo ahora no puedo ni frenar al Vietcong, no puedo impedir que entren por aquí, ni puedo impedir que los americanos bombardeen mi país. Eso fue algo que hizo crecer justamente a un movimiento nacionalista comunista que fueron los Jemeres Rojos, que han sido los autores de un genocidio de los más importantes que ha habido en el siglo XX, porque este era un grupito nacionalista extremista que cuando les empiezan a bombardear el país de manera, digamos, secreta, empiezan a cobrar fuerza. Esto es un poco un inciso. Pero ya digo, Estados Unidos va bombardeando Camboya con toda naturalidad hasta que New York Times descubre documentos secretos del Pentágono donde se explica que el secreto de la operación y que de esta manera se eludía, se regateaba al Congreso de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, claro, para bombardear un país soberano tenías al menos la autorización del Congreso. La autorización, naturalmente, no la habían pedido, pero es el New York Times, primero el Washington Post, al final quien se lleva el premio es el New York Times, y el New York Times lo que hace es, claro, eh, da un prestigio tremendo a la prensa, es decir, los diarios sirven para corregir, reparar injusticias, restaurar la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Los mecanismos democráticos. Eh, en aquella época, Vietnam catapultó incluso a periodistas en España, es decir, fue una guerra donde todo el mundo se apuntó, y yo quiero recordar tres nombres del periodismo español que se dan a conocer en Vietnam. Uno es Manu Leguineche,
que ha sido durante años el prototipo del periodista, el reportero español que va a conflictos y tal, Manu Lerineche, de la Cuadra Salcedo, y, y Diego Carcedo, que aún cubre el tramo ya final del fin de la presencia estadounidense en Vietnam, que es otra foto icónica, que es el techo de la embajada de Estados Unidos en Saigón, un helicóptero con gente allí que quiere subir a ese helicóptero y ya no hay más espacio, que se retira. La retirada periodísticamente, claro, que todo era todo muy, muy, muy intenso, porque a un periodista si le das buen material, poco como el cocinero, hombre, si le das género de primera calidad, siempre lo hace mejor, ¿no? Claro, todo ese drama de cómo Estados Unidos estaba perdiendo una guerra, a pesar de la tecnología, a pesar de todo, ¿no? Era como realmente una historia tremenda, ¿no? Estados Unidos no perdía guerras y además tenía la razón moral, todo, o sea, todo queda en entredicho y como material de reportaje, yo siempre me encantan los reportajes estos dentro de lo que es la historia, los últimos días de cuando vivía en París, vivía al lado de Notre Dame, que era la zona donde murieron los últimos franceses caídos antes de la liberación. Y siempre piensas con los nombres allí, esta gente, el penúltimo, el que han matado penúltimo, piensas, qué mala pata, ¿no? Porque dices, o sea, porque mira, sí, los muertos al principio de una guerra te encajan, pero los últimos que dices, por un día más, ya se hubieran salvado. Bueno, pues la huida, ya el sálvese quien pueda estadounidense en el 73, luego da pie a 2 años de agonía de Vietnam del Sur, que ya, en fin, hay quien les echa la culpa a ellos de la derrota, en fin, es una historia de esas de que, como dijo, creo que fue el conde Chano, la victoria tiene 100 padres, la derrota ninguno, ¿no? Eso lo ves en todas las guerras. Eso. Pero Vietnam, la importancia es que deja un poco grabado yo creo que en las escuelas militares de Estados Unidos, de que los periodistas no solo no son amigos, sino que pueden ser enemigos. Y que por tanto, lógicamente, no puede ser que tengan las facilidades que les hemos dado. Ya digo, en Vietnam es que se ven todas las películas, ¿no? Los periodistas se movían, iban a todos lados, hacían fotos, la censura militar era de chiste, porque también era una época en que la censura estaba mal vista. Eh, en fin, dejó un trauma en el ejército americano, porque, ya digo, como la derrota no le gusta a nadie, pues hay que repartir las culpas. Y uno de los que se lleva las culpas a efectos unitarios son los periodistas. Claro, ahí a, paso a la prensa sensitiva, tal, mora, vale, paso a una guerra y aquí tengo un ilustre compañero que veo que ha venido, pidiendo su palabra, que es Tomás Alcoberro, que ha sido nuestro hombre en Oriente Medio durante décadas y es un excelente compañero y que ha vivido muchas de las cosas que yo ahora pensaba comentar, es la siguiente guerra. Después de Vietnam, la siguiente guerra ya pasó a ser la guerra de Kuwait. Como recordarán, en agosto del año 90, Saddam Hussein desde Irak invade fácilmente Kuwait. Eh, eh, sí, los que hayáis estado allí, es algo relativamente sencillo, ¿no? Un poco autopista tal, y Kuwait, para entendernos, es un país fácil de invadir. En agosto, yo recuerdo la sorpresa ese día de, y el titular de La Vanguardia, Irak invade Kuwait, entre otras cosas porque Saddam Hussein hasta entonces estaba considerado un aliado de Occidente. Es decir, que fue una noticia que pilló
gran sorpresa. Bien, como recordarán, Estados Unidos es un momento en que ya la Guerra Fría ya se da por ganada, y de hecho ya está ganada, y un momento muy optimista en el que vamos a el orden internacional, vamos a restablecer la soberanía de Kuwait, pero no los americanos, sino que la comunidad internacional y 42, 43 países enviaron tropas, España algunas fragatas, a todo el mundo hizo algo porque se consideraba inequívocamente una guerra justa, acorde, conforme a la legalidad y que había que hacerla. Yo no sé si yo la tengo muy presente porque yo en aquel momento era corresponsal en Asia, en Hong Kong, y estaba aquí pensando, bueno, empezará la guerra y esta guerra yo no la podré cubrir, claro. En fin, bueno, y era mi ilusión, porque era como decir, porque lo que era la guerra de Vietnam, entre Vietnam y Camboya, que yo había estado por ahí, como me dijo un periodista veterano japonés que cubría Indochina, y yo no he visto ningún tiro, ¿eh? O sea, hablamos de que existía una guerra porque Vietnam ocupaba Camboya, y los Gemelos Rojos estaban allí en una zona, pero en realidad era una guerra que cada uno tenía su territorio y no se mataban, vaya. Un poco de gila, pero no una guerra que no se mataban. En cambio, claro, esta sí pareció una guerra. Y esa guerra pilló en España en un momento muy bueno de medios, de comunicación, de financieramente, económicamente, porque yo siempre digo que las guerras son caras. No, esto de la guerra es caro, no, es más caro que ir a un país en tiempos de paz, ¿no? Todo cuesta más dinero. Pues en el 90 se arma ya ese orden internacional y quiero recordar que en enero del 91 ya todos sabíamos, porque había un plazo que se le dio a Irak para retirarse, que si no, tal día, pues va a empezar la guerra. Y yo recuerdo esa guerra, claro, la expectación que había en todo el mundo, porque tal día, creo que era el 17 de enero del 91, sí. Era el día fijado para ya acabar el plazo. Pues ese día todos pendientes de qué? De la primera guerra que se retransmitía en directo por televisión. Es el tiempo de la cadena CNN. La cadena CNN, que era de Ted Turner, es la primera cadena de televisión global que ya un acontecimiento que cubrí, la guerra de Tiananmen, allí ya empezó a emerger como una televisión estadounidense, grandes profesionales, aparentemente muy objetiva y que nos iba a informar de todo lo que pasaba en el mundo en tiempo real. Esto tan sí que se dice ahora de en tiempo real, o sea, en vivo, en directo. CNN parecía que podía cubrir en vivo y en directo todo lo que pasaba en el mundo. Y la guerra de Irak, esa noche, esa madrugada, se conoce por la retransmisión de la CNN. Yo recuerdo estar en Hong Kong y mucha gente aquí en todo el mundo pendiente de tal, y de repente hay una frase que a mí me ha quedado, la tengo apuntada para que no me equivoque: The skies over Baghdad have been illuminated. Los cielos de Bagdad han sido iluminados. La dijo Bernard Shaw, periodista negro de la Quijote, de la CNN, y de repente efectivamente veías que sobre Bagdad empezaban a caer bombas de noche y tal. Aquello fue deslumbrante. Fue deslumbrante porque era decir, nunca se había asistido a una retransmisión en términos casi deportivos de una guerra, ¿no? Y tal. El diario pudo hacer en aquella época, hizo un gran despliegue de los principales periodistas de internacional, cada uno a su sitio. Yo tuve la fortuna, cuando ya había vuelto a Hong Kong de Navidad, de que me llaman un día y me dicen, oye, que es que falta uno, faltaba uno en el último, en el mapa aquel, faltaba uno en Turquía.
a mí aquello, sí, el- bueno, esto ya son batallitas, pero no pueden imaginar la ilusión que me hizo que me enviaran a Turquía. Como si me hubieran enviado a Rabat, que estaba lejísimos de Irak, pero era participar en lo que para mí era una guerra, ¿no? Y el despliegue fue máximo. El compañero Tomás Alcoberro estuvo en Irak, y a mí me tocó, bueno, me tocó Turquía, donde había la teoría de que quizá podía haber algún tipo de movimiento para atacar el norte de Irak desde Turquía, ¿no? A los pocos días, para decepción de todos los que estábamos allí, ya vimos que desde Turquía no iba más allá de algunos refugiados iraquíes del norte que se habían pasado, y no había más historia, ¿no? En esa guerra, a mí me pareció que gracias a las imágenes televisivas, que eran de mucho impacto, no sé si recordarán, pero son esas primeras imágenes que hay de videojuegos, que es que se veían en la pantalla en negro, veías un edificio tal y blanco y negro y una explosión y tal. Y claro, aquello daba la impresión al público de que la guerra era más transparente. Eso pensamos entonces. Claro, luego la realidad, cuando a medida que ha pasado el tiempo y uno va cayendo en la cuenta, fue la primera guerra donde ya, siguiendo un poco las enseñanzas de Vietnam, donde parece que no se oculta nada a la opinión pública, pero en realidad una guerra en la que ya se empiezan a poner bastantes trabas, algunas trabas a los periodistas. Eh, por ejemplo, tonterías, pero, por ejemplo, Arabia Saudí, que claro, era un país que no era, en aquella época no era un país muy abierto al mundo, no tiene otra que dar visados a periodistas. Pero, por ejemplo, se puso una limitación muy clara, un periodista por medio. Puntos, no dos, ni tres, ni nada, uno por medio. Bueno, vale, pues ¿por qué? Porque toda la prensa, salvo los que estaban en Irak o en Jordania, toda la prensa estaba en Arabia Saudí, en la frontera con Kuwait, esperando que cuando empezara la guerra, pues entrar en Kuwait con las tropas, ¿no? Pero evidentemente ya era una limitación, porque si no, en aquel momento la vanguardia, en lugar de un compañero, hubieran habido dos o tres, porque el foco estaba allí, ¿no? Eh, en esto es también una cosa que tengo muy buen recuerdo, porque claro, yo no me quería ir de Turquía, volverme a Hong Kong desde Turquía sin haber estado en Kuwait ni haber visto nada, ¿no? Y siempre esas cosas que uno se ríe, que las haces cuando eres joven, ¿no? Que es que se me ocurrió en Estambul presentarme en el consulado de Arabia Saudí, que era un consulado menor, porque ya se restablecía, fue de los primeros vuelos que se restableció en cuanto ya los americanos habían entrado en Kuwait, se restableció para que los trabajadores turcos volvieran corriendo a Arabia Saudí a, a trabajar, porque Arabia Saudí, con todo el cariño a los saudíes y tal, pero no es un sitio donde los trabajos mínimamente duros los haga ningún ciudadano del reino, todos lo eran. Y se me ocurrió ir al consulado y decir, mentira, que el embajador en Ankara, que era donde había pasado casi todo el tiempo, pues que había dicho que cuando los americanos entraron, que ya darían visado. Yo no sé qué lío tenían allí, porque como si supieran ya de antemano o algo les debió haber llegado de algún periodista y me dieron el visado. Una cosa, claro, cuando llamé a la redacción, digo, oye, tengo visado para Arabia Saudí, donde estaba un compañero, Plácido García Planas,
Y cuando les digo que me habían dado los avisos, oye, pues vete pitando para allí. Claro, esto me colmó de ilusión y llegué, pues eso, llegué a Jeddah, de Jeddah a Riad y Riad carretera hasta, hasta la frontera. Bueno, a Dahran, que era donde estaban, y allí aquella guerra. También tengo muy grabado dos mentiras que siempre es algo que piensas, hombre, ¿cómo te van a engañar de esta manera? Dije, caí un poco de la higuera de decir, no te fíes nunca de nadie. Pero yo me fiaba de, digamos, de la información de Estados Unidos, de la información. Y supongo que os acordaréis. Una fueron unas imágenes de un cormorán que estaba ahí lleno de esto de petróleo y que no, claro, no podía volar. Ostras, aquella imagen parece de mentira, pero a la gente, claro. ¿Por qué? Porque reforzaba la noticia falsa de que Saddam se había cargado todas las refinerías, todos los pozos de petróleo y todo, ¿no? Claro, tú veías aquello y era fácilmente esas imágenes. Tampoco se tardó mucho, pero ya es el principio, la primera guerra en que te das cuenta que hoy en día, cuando tú cuelas una trola, luego desmentirla, cuando toca desmentirla, ya la gente ya no se entera. Y mucha gente sigue pensando que aquella imagen del cormorán que no se podía mover era auténtica. Esa pertenecía al desastre del Exxon Valdez en Alaska, unos años antes, que allí sí que se había derramado mucho crudo y no, los pájaros, no, las aves no podían alzar el vuelo. Otra mentira que se dijo y coló fue que los iraquíes durante la ocupación se habían llevado todas las incubadoras de los hospitales, se los habían llevado a Irak. Fue otra mentira que a mí me gustó mucho contrastar cuando ya estuve en Irak, no sé, un mes y medio allí, pues con el doctor palestino que había estudiado en España, que un hombre estupendo, que había estado toda la ocupación, que era un poco, me recordaba un poco sus palabras, parte del drama palestino, ¿no? Los palestinos trabajaban mayoritariamente muchísimos profesionales en los países del Golfo, prácticamente el único líder mundial que dio apoyo a Saddam Hussein, por razones, por las que sean, históricas, de amistad, etcétera, etcétera, el único líder que dio apoyo a Saddam fue Yasser Arafat, ¿no? Claro, los palestinos el hombre aquel quedaba en una situación de decir, aquí me gano bien la vida, ya veremos qué pasará conmigo. Pero es un hombre que estuvo al pie del cañón y a mí me interesó mucho que reconstruyeran las últimas horas, por aquello de que cómo son las últimas horas de cuando un imperio se hunde, cuando un país acaba una guerra, naturalmente eran de desbandada y pánico. A mí me impresionó mucho su relato porque, porque son estas historias de la guerra. Conclusión, los cuatro desgraciados que habían quedado, los últimos mandos y soldados que habían quedado en Kuwait, cuando ya se retiran pitando, pues se llevan, pues no sé, las cosas que ven por allí, pero todas de un valor muy pequeño, o nada, nada. Y otra escena que a mí me impactó mucho fue también, y que son cosas que, claro, no interesa que los periodistas las contemos. Como ese convoy, el último convoy de iraquíes que se van de Kuwait, que es una cuestión de carretera, de ir como de aquí a Sinches, como desde el aire, una autopista, como desde el aire se bombardea al principio del convoy y el convoy atascado y con pánico empiezan poco a poco a irse por los lados por el desierto
donde son implacablemente bombardeados, como un ejercicio que debió ser sencillísimo de, de tal. Ese lugar para mí es, sin haber visto cadáveres, porque los retiraron rápido, pero a los pocos días ya estaban los periodistas por allí, sin haber visto cadáveres, era un poco la atmósfera era de toda la gente que había muerto allí, y no sé cómo, porque el tipo de bombas, yo no soy experto militar en tal, pero ya ahí veías que era algún tipo de armamento que debió fundirles. El caso es que en Irak, perdón, en Kuwait, el acceso estuvo, pero muy dominado por la ilusión esta de las imágenes estas tecnológicas. Parecía que eso era la verdad y no lo que contaran los periodistas sobre el terreno. Y ya tú tenías ya la sensación de decir, hombre, yo creía que nos dejarían, que te dejarían moverte más. Evidentemente, poco a poco es una excusa que ha ido a más. La excusa, primero te la creías, luego ya dices, no, no va. Es que es para protegerles, para que ustedes no sufran tal. Esto ha sido un argumento muy cínico porque al revés con los años, lo que se ha demostrado es que al final los que te quieren matar igual son los tuyos, con lo cual no me proteja aquella anécdota famosa del embajador británico en los años 50 que cuando había manifestaciones del régimen falangistas delante de la embajada del Reino Unido en Madrid, le llamó el ministro de Gobernación para decir, oiga, un día que había muchos más manifestantes de lo habitual. Y llamó el ministro de Gobernación, el embajador, quiere que le envíe más refuerzos policiales. Dice, no, me conformo con que no me envíe tantos estudiantes, ¿no? Pues, pues un poco con los años el espíritu a veces es cuando te dicen, no, es que es por la seguridad de ustedes, dices, prefiero, ahora explicaré cómo ha ido, digamos, peor, ¿no? Eh, es decir, en Kuwait yo creo que ya gana el relato la imagen esta, pero que es una imagen, con el tiempo dices, la imagen es perfecta, porque ya nos hizo creer en guerras tecnológicas donde no aparecían muertos, donde veías eso, imágenes aéreas del videojuego. El videojuego es la guerra de Kuwait, hay mucho videojuego que daba una apariencia de modernidad, hombre, ahora sí que no me van a engañar. Yo creo que ya fue un poco el principio de este divorcio que hay entre información libre y ejércitos, ¿no? Claro, la siguiente, ya hay una guerra que no me atrevo a entrar, no he entrado y tal, la de los Balcanes, diría que aún fue una guerra muy caótica y que por tanto el periodismo pudo moverse con facilidades dentro de las dificultades que muchas veces son las que uno puede imaginar de acceder a sitio, de moverse, de, de tener, en fin, no me atrevo a sacar conclusiones de esa guerra porque no sé si esa guerra fue de las que eh, cambiaron las cosas. Sí que en las guerras, en las más clásicas fue la de Kuwait o la siguiente de Irak, ¿no? La que llevó a la caída de Saddam Hussein. Esa de nuevo es una guerra en la que está ya 2003, ¿no? Ya el diario ya envió a menos gente, volvimos a tener al compañero al gran Tomás en Bagdad y dos periodistas, García Planas y yo, que fuimos a Kuwait pensando, bueno, si Estados Unidos lo que quiere es derrocar a Saddam Hussein, en cuanto ya empiece a atacar Irak por el sur, podremos ir subiendo pues con las tropas detrás de las tropas americanas. Ese todavía fue el planteamiento ingenuo de los muchos periodistas que estábamos en Kuwait, esperando que, bueno, cuando entre esta gente, pues entraremos. Entran los americanos ya en Irak, tú ya ves que
va a ser relativamente un paseo llegar hasta Bagdad y pensábamos cada día que, bueno, ahora nos dejarán con nuestros coches o como sea, ir, ir detrás, ¿sabes? Detrás de las tropas. Un poco la idea esa romántica de que, hombre, de que vamos a informar, somos objetivos. Y allí nos tuvieron días y días, yo no sé si fueron casi 15 días, hasta que, o 20 en Kuwait, hasta que nos dejaron ir al sur de Irak. No hasta Bagdad, pero hasta el sur de Irak. Había una gran ciudad iraquí, era Basora, que estaba a una hora y pico de coche por autopista de la capital de Kuwait, ¿no? Claro, y yo recuerdo el engaño continuo en las ruedas de prensa de británicos y americanos, que prácticamente es como si ahora les digo, mañana, por la mañana, yo ya quedamos en tal sitio, que yo mañana iré, les invito a un café, sobre las 12 quedamos y tal. Pues ustedes lo normal, igual de no. Bueno, pues sí, este tío dice esto, a las 12 estar allí, ¿no? No. O sea, cada día era la misma historia, salir de la capital, tratar de avanzar y controles que te impedían, para reforzar el mensaje. A mí me quedó grabado un equipo de una televisión británica, la ITN, que claro, las televisiones se pueden permitir el dispendio, el lujo que es alquilar un coche todoterreno, no sé qué, con camino, gasolina, un fixer, un tío local que traduce y tal, todos los medios tal. Y un equipo del ITN lo que hizo es decir, bueno, por la autopista está cortada, hay controles, pero nos meteremos por el desierto, llevamos un coche bueno que permite y vamos a ir tirando. El periodista era, sí, Terry Lloyd. Claro, este Terry Lloyd era de esos veteranos que tú sabes que son de aquellos, era periodista fiable. A los 2 días o tres que intentaron de eso, un incidente primero oscuro, los mataron a los cuatro, de los cuatro que iban en el coche, tres los matan y un francés que se había acoplado porque le habían, digamos, dado sitio en el coche, este salió ileso y es el que pudo contar y luego, pero la noticia inicial era, han muerto los cuatro periodistas de la ITN y tal, entre ellos el Terrillo y tal. Claro, tú dices, hombre, si estos que son profesionales y tal, con los medios les han matado así, no te digo si va uno, es decir, era un mensaje de decir, no queráis meteros al desierto porque luego se descubrió que fueron tropas de Estados Unidos. ¿En qué circunstancias? Vaya usted a saber, pero fueron tropas de Estados Unidos. Y yo creo que el mensaje era, que luego se ha repetido, es, miren, no vayan, no desobedezcan porque las consecuencias no estamos con bromas. Es decir, poco a poco, ya en esta segunda, la primera de Kuwait no, pero en esta, tú ya detectabas que tú ya no eras bienvenido, que ya no te querían por allí, ya no, y que hubieran podido prescindir porque ya los medios audiovisuales permiten hacer llegar imágenes sin que haya un periodista. Los propios ejércitos las brindan y si son buenas ya satisfacen el ansia del público por saber. Estamos enseñando imágenes de las tropas que avanzan, pero evidentemente aquí no hay, como en Vietnam, no hay niñas huyendo de una aldea que ha caído Napalm, no hay un policía matando a otro ahí en plena calle. Fotos, por cierto, que esta reflexión no la he hecho, la de Vietnam. Yo todavía, hoy en día, cuando hay fotos de menores, prácticamente las pixelamos todas. Incluso si es, como me pasó a mí este domingo, que estuve de guardia, este domingo había el niño este, Liam,
el niño latino que estuvo 3 días, Liam, no me acuerdo, un apellido español, el niño que había estado 3 días detenido y tal, el domingo consiguen, digamos, lo sueltan, se reúne con su padre y, y yo, claro, la foto que puse tal era por la hora y tal, pero ya era un poco una foto alegre que era la que pusimos todos, el padre y el niño en una escalera, en un sitio ya confortable y mirando a la cámara. Y por la noche y a tarde me dicen, tenemos que pixelar la foto. Claro, yo soy vieja escuela, no me acordaba, pero es verdad que era la norma, digo, adelante, no me reservo la opinión. Si ahora cualquiera de nosotros, padre, tiene un hijo y sale, y doy la autorización para que salga la foto del niño, que está conmigo, por lo que sea, no basta. Seguramente la acabaremos igual pixelando, porque es el miedo a que alguien te denuncie. Yo, claro, yo soy vieja escuela, yo pienso siempre, si las fotos de la guerra de Vietnam, que tanto contribuyeron a, un poco a crear una, una corriente antibélica. Si esas fotos que hoy en día las hubiéramos pixelado, de entrada la del comisario de Saigón pegándole un tiro a un becón, esa, ¿por qué? Porque para el muerto, yo en esto soy un poco antiguo, ¿no? Pero para el muerto su, su imagen, piensas, joder, se me han matado, que decir, no sé hasta qué punto la víctima opinaría, no sé. Y seguro que la de los niños y la niña que no tiene ropa huyendo del napalm, esa no se daría. Con lo cual es el punto en el que estamos ahora. Hemos llegado al punto que le va muy bien todos los que hacen guerras de hurtar la crudeza de la guerra. Porque esta es otra cosa que yo a veces, desde estas guerras tal, las de Irak, luego la de Ucrania y ya la última, la de Gaza, a veces tengo la impresión un poco de que somos una sociedad que nos hemos vuelto un poco ingenuos. Ingenuos en el sentido de pensar, hombre, que una guerra, bueno, pero que no maten a nadie, que no haya barbaridades, hombre, que esto no lo haga usted, no, que no, es que claro, dices, claro, es que las guerras son muy, no, como decía Mao de las revoluciones, la revolución no es una ceremonia del té a las 5 de la tarde, entonces las guerras son muy feas. Y ahora esta sociedad en eso parece que quiera, y los militares han ido eh, otra cosa de la guerra de Irak, que también fue curiosa, una manera de engañar, fue la de ofrecer a los medios los periodistas incrustados, embedded, ¿no? Se ofreció a los medios, oiga, como ustedes son muchos y tal, aparentemente lo mismo que lo de la anécdota del embajador y Gibraltar, como ustedes no pueden tal, apúntense en unidades de nuestro ejército donde ustedes podrán ir y parecía que con eso tú estarías en primera línea, ¿no? Bueno, y tal. Eso en la práctica, por suerte, el diario solo éramos 3 para ir. O sea, tampoco, si hubieran sido otra época, igual hubieran ido 10 y hubiéramos aceptado alguna de esas invitaciones. Era una especie de carta donde tú podías poner la preferencia y tal, pero luego ellos te asignaban a dónde. Y las dos ganchos que ofrecían era, estarán más cerca de la acción, verán la acción de verdad y estarán más seguros. Bueno, allí es donde muere Julio Anguita Parrado, del Mundo, hijo de Anguita, del dirigente comunista, que estaba en una de estas unidades y a 50 kilómetros, creo, de Bagdad, en Gila, pues les cayó un obús y con la mala desgracia murieron varios. Y luego hay otro episodio que recordarán, que no sé si fue el día siguiente ya, que fue en Bagdad la muerte del cámara José Couso de Telecinco. Yo no me atrevo a decir qué pasó, qué no pasó, siempre me he imaginado que
era también otro mensaje igual de vayan ustedes con cuidado porque aquí no les queremos, no lo sé, no me atrevería porque también hay un factor en la vida y en las guerras más, ¿no? De creer que todo lo que pasa está planificado y a veces es el nerviosismo del que está allí, depende de que actúes normal o que le pegue un tiro a alguien, ¿no? No siempre es tal. Ahora, y una cosa muy trágica, es colateral, pero que también descubrimos un poco en España, de que, claro, de que si tú envías a alguien que no está ni en plantilla a una guerra y luego lo matan, ¿sabes? Aquellas cosas que te das cuenta a veces de lo amateurs que somos los periodistas, ¿no? De decir, y usted, yo siempre que he ido, vamos, nunca se me ha ocurrido ni yo ni mis compañeros preguntar, oye, ¿y si me quedo mutilado y si me quedo incapacitado, voy a tener algún seguro? Pues no lo sabemos. Siempre ha sido esta cosa que aún queda en el oficio poco, pero aún queda como voluntariosa, altruista, de pensar que tal, ¿no? Bueno, lo de Coso fue un drama, porque de repente, como pasa con los turistas, siempre que hay ahora alguna desgracia en la otra punta del mundo que afecta a turistas, empieza a haber españoles. Prensa española, el número de muertos que hemos tenido es bastante, no está mal, ¿eh? Es de los países que dice, ostras, han muerto mucha gente, ya digo, en la guerra de Irak, dos, Anguita y Couso. Bueno, luego y ya voy acabando, sí que es tarde, la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania, conclusión que yo saco como de la información y tal. La guerra de Ucrania es otra de esas guerras que como ahora ya manda las redes, manda lo que uno pone en X, lo que uno pone tal. Yo llego a Kiev a los pocos días de que los rusos están allí cerca y llego a Kiev como se llegaba seguramente en la Segunda Guerra Mundial, que es yendo a la frontera, yendo hasta la ciudad más próxima que alguien te lleva de buena voluntad y cogiendo un tren. Los trenes había, normalmente nosotros siempre vamos de donde la gente se va, ¿no? O sea, los trenes llenos eran de Kiev para Polonia, pero de la frontera, ahí había gente, pero éramos pocos. Llego sin hotel, llego sin nada, porque me he ido a última hora, sin eso, bueno, y te plantas allí, de chiripa a chiripa, doy con el hotel mejor para estar en esa guerra, porque era un hotel con comodidades, no ya por la comodidad de la bañera y esas cosas, sino porque wifi, etcétera, etcétera. Y donde encima estaban los periodistas un poco, por cierto, para mi alegría, casi todos seniors, porque curiosamente, no sé por qué, en Ucrania solo íbamos los de 50 para arriba, ¿no? Es algo que también debería hacer reflexionar de cómo ha cambiado el oficio, ¿no? Pues claro, si tú te gusta conciliar, si te gusta, si tienes noción de que el trabajo no es tu vida, claro, irte a Ucrania o a donde sea sin saber el tiempo que vas a estar y evidentemente todos los días de la semana, todas horas trabajando, pues claro, no es una idea que choca, es curioso. Hay una generación ahora joven de periodistas que en principio lo de ir a una guerra no es la... No. Quizá porque yo idealicé Vietnam en su día, los periodistas, todo aquello, las películas, el año que vivimos peligrosamente. Bueno, el caso es que yo en Kiev lo primero que necesitas, eso es verdad que en sitios así es bueno, es una acreditación. Claro, yo vi a usted el FAE, no sé qué, y digo, bueno, oiga, ¿dónde está el ministerio, el departamento? Que yo estoy aquí en Kiev, voy. No hubo manera, es decir, yo llegué a la conclusión de que todo el gobierno ucraniano no estaba allí, salvo Zelensky con su guardia pretoriana. Kiev era una ciudad totalmente silenciosa, sin nadie, pero es que no veías a nadie en los ministerios, que estaban como cerca.
las puertas, pero no veías ni entrar ni salir. Era una sensación de decir, y me insistieron, no, no, para acreditarse tiene que ser online. Y esto del online, esto de los tweets, esto tal, va ganando, va yendo en contra del periodismo, de verificar, de ver las cosas y de hablar con la gente, porque al final dices, no, si además te envían ellos ya las imágenes del puente que está a 20 kilómetros y tal. En todas las guerras lo que es increíble, increíble, es la raza, que estos son los que se juegan la vida, fotógrafos y cámaras. Yo, en este hotel de Kiev, era un buen hotel. De hecho, lo primero que vi al llegar, cuando bajé a ver si daban algo de comer, que en un sótano allí daban de comer ahora, vi la foto, bueno, la foto no, la foto y un balón del Real Madrid con la firma de todos los jugadores, porque el Madrid había ganado una Copa de Europa en Kiev y se habían alojado en aquel hotel. Lo primero que vi, bueno, pues y llegabas y el ambiente era muy todo periodistas, de muy poquito rato. Había un cocinero italiano que aguantó allí el tipo y dijo, yo me quedo a vivir en el hotel y así esta gente come. Bueno, cada noche éramos los mismos y tal. Había un grupo que eran los fotógrafos, que estos ya comían ellos allí. Si tú les veías callados, digamos, de mal humor, con mala cara, era porque ese día no habían captado ni vivido ninguna sensación de peligro. O sea, son gente que tiene un valor, una temeridad a veces y unas narices, porque que yo realmente no me extraña, pobres que siempre son los que más caen. Era algo que de verdad que eso todavía para mí es heroico, ¿no? Porque estos sí se iban cada día al punto donde acababan, digamos, el control ucraniano y al otro lado igual, 50 metros, ya había rusos. Y se iban, y claro, naturalmente cada dos por tres te han muerto no sé quién, ¿no? De compañeros, ¿no? Entonces tiene yo la verdad no iba porque no, ver aquello a mí no me aportaba nada, el riesgo era tremendo y bueno, pues hice un poco lo que me pareció que era contar una capital europea como Barcelona en guerra, cómo se vive una guerra, ¿no? Los que habían quedado, porque la mayoría de gente se había ido. Pero ya tuve esa sensación de que las redes sustituían, o sea, el no acreditarme en persona me pareció ya como algo muy, muy anormal de, de que está cambiando y no sé si para bien. Ah, Mi referencia sigue siendo lo que fue Vietnam y cómo se ha ido eliminando. Gaza, muy rápido. Yo fui a Israel, Gaza no se podía ir, quedó cerrado, sellado, etcétera. Y además, y eso es también significativo, y lo sé por que un hermano mío es periodista en France Press, a las grandes agencias Israel les transmitió el mensaje de que procuraran cerrar sus oficinas en Gaza. Es decir, ya no se, los periodistas ya no podíamos entrar, realmente no se podía entrar, no era accesible Gaza, no entró nadie, ni siquiera nadie probó porque es que era imposible, pero las organizaciones que tenían oficinas en Gaza y que por tanto Israel no las podía expulsar, sí hizo llegar amablemente, cordialmente a las respectivos eh, sedes de más vale que no tengan a nadie. France Press, que había perdido a un par de periodistas en Ucrania, esto es un poco off the record, porque gracias a mi hermano que trabaja allí, porque naturalmente France Press negaría haber tenido haber aceptado, y Israel también negaría que avisaron de que allí no, y efectivamente se ha demostrado luego la cantidad de periodistas palestinos que han muerto. Posiblemente no todos eran periodistas, pero realmente sí tienes la sensación que hemos cerrado el ciclo de Vietnam con que los ejércitos ya no solo, no es que no te den facilidades, es que te pueden, más bien los tuyos te pueden matar. Y aquí acabo con la frase de un senador de Estados Unidos que a lo mejor
la dijo no sé quién en la Grecia clásica, porque hay frases hoy en día que tienen mil padres también, pero de un senador de la Primera Guerra Mundial. En una guerra la primera víctima es la verdad. Y cada vez me parece que es más así. Me he excedido el tiempo. Si hay tiempo, alguien que quiere alguien preguntar algo, y si no hay tiempo, pues vamos. Uy, ya ustedes acabo. Los favorito, eh, quería contar una rápida anécdota, pero no es este el objetivo. La anécdota es que yo, la chica famosa que corría desnuda, la crucé en un avión, no sé si vivía en aquella época en Milán o en París, pero, Sí, eh, como un pasajero cualquiera, porque le habían dado un premio en aquella época, hace 30 años sí, quizás, sí, y bueno, muy simpática, o sea, sigue sí, viva, o por lo sí, menos, sí, sí. ah, donde me parece muy alarmante, y me he enterado esta mañana, casi la mitad de los periodistas del Washington Post Sí. han sido despedidos hoy por voluntad de Trump. Mm. Bueno, a ver, claro, aquí todo el mundo juega sus cartas. Cuando creo que fue Bezos compró el Washington Post, lo que hizo es decir, no, hay que apostar por el periodismo de calidad y contrató a mucha gente, porque el Post estaba muy de capa caída, contrató. ¿Qué ha pasado? Que luego las amenazas de Trump ya no quisieron hacer un editorial, que es una costumbre de la prensa de los grandes diarios americanos, cuando hay la elección, nosotros a favor de, claramente, el Post era, no podía endosar a Trump, pero tampoco dijeron, mira, nos callamos. Y esto confirma que efectivamente, claro, si tú eres incómodo y tal, la resistencia que hay ahora es menor porque es menor la autonomía y la rentabilidad de los medios. De hecho, es un drama, pero es un drama que yo a veces pienso que no, que solo me importa a mí porque transvivo esto y a cuatro señores, señoras con conciencia de mi generación, porque si le dices a un joven que debería pagar algo, 50 céntimos por un diario, no va a pagar 50 céntimos. Y todo lo que no, esto creo que en la vida lo aprendes, todo lo que es gratis, o sea, gratis en la vida no hay nada. Pero ahora la gente cree que la información gratuita ya les vale. Así va, claro, naturalmente es la manipulación. Lo del post realmente a mí, claro, es una pésima noticia, pero tampoco me sorprende. Me fastidia porque cuando Bezos inyectó dinero y contrató a tantos periodistas, la apuesta que hizo es, no, no, la respuesta a la desinformación, el periodismo de calidad. Pues ya hemos un poco ido para atrás. No les cuento los medios más pequeños, ¿no? Claro, ahora es muy difícil. Ahora si hubiera una guerra, es que yo creo que en La Vanguardia y todos los diarios difícilmente enviaríamos más allá de uno, dos, que yo de la guerra de Kuwait del 91, que creo que estábamos 10 periodistas enviados especiales, pues ahora no, es que no, impensable. Para mí son retrocesos. Yo creo que los periodistas, mal que bien, siempre es más de fiar que algo que te llega por el móvil, que es lo del cormorán aumentado. Aquello a mí me indignó mucho. Digo, hombre, ¿cómo puede alguien? Fue una agencia de estas de comunicación americanas que tuvo la buena idea, pues fue muy efectivo, de decir, para que la gente vea lo malo que es Saddam, mira qué desastre ecológico ha provocado. Y era mentira. Pero eso entonces te indignaba. Ahora, es que ahora dirías que era mentira y la mitad de la gente diría, no, usted que es un no sé qué. Es tremendo, ahora se descalifica a la persona, al periodista o tal. En fin, es un panorama, no, no. Pero ya digo, a veces también cuando sale lo de Trump y tal, insisto que no es que yo le tenga simpatía, pero digo, hombre, tampoco ahora pensemos que el mundo ha sido siempre
tan maravilloso, ¿eh? Es decir, los años 60 fueron... Ahora es verdad que el periodismo en los 60 tuvo el máximo prestigio y de eso hemos vivido muchos años, ¿no? El Watergate, en España en la transición, había un periodismo, pero claro, periodismo sin medios, las guerras, en una guerra, claro que puede ir alguien por su cuenta. En los Balcanes hubo, porque era fácil, pero en los Balcanes murió también mucha gente y murió gente porque es que ir en condiciones no es barato. Es, es una pena, ¿no? Es una pena, porque cuantos más periodistas, pero ya digo, las limitaciones, yo he visto cómo han ido aumentando. Restricciones, limitaciones, ordenanzas, regulaciones, bueno, como la vida en una ciudad, ¿no? También bien, todo está regulado y eso no quiere decir que ahora a lo mejor la convivencia sea mejor, pero bueno, regulado está todo. Y algunas cosas dices, hombre, pues casi prefiero cuando no estaban reguladas, tampoco la gente nos matábamos, ¿no? Pero las guerras también están muy reguladas, pero ya digo, con la finalidad de que no se repita lo de Westmoreland en Vietnam, hemos perdido la guerra por culpa de los medios, ¿no? Eh, Muchas gracias por este viaje cronológico bélico y reconocer que realmente es una profesión de riesgo y incluso tener mucha valentía para enfrentarte en algunos escenarios, ¿no? yo siempre digo, claro, me tiro piedras contra mi tejado, digo, no, no, no es para tanto. O sea, yo siempre digo que no es para tanto. Ahora, eh, sí es verdad que he visto, curiosamente, varios compañeros que han tenido la desgracia, pero al final es el azar, ¿no? También. Pero bueno, gracias por esto, pero es una sensación de que estamos para contar cosas, ¿no? Y tienes otra cosa que es muy curiosa, que es, claro, yo en Ucrania, los amigos cada día, ¿estás bien? Tal, tal, así, claro, estoy bien, no, sé, no veía. Pero es verdad que cuando estás trabajando en el periodismo y en diario, que tienes cada día que enviar una crónica, hasta que no envías la crónica, de verdad te crees que a ti no te puede pasar nada. Tú estás o sea, dices, no, solo piensas en la crónica, tengo que enviarla y eso se siente uno como inmortal. Es decir, no me va a pasar nada. Solo recuerdo en Tiananmen, la noche del 89 de la matanza, los tiros tal, con el cambio de hora, yo llegué al hotel y tal, y lo único que te preocupa es, ostras, que llegue la crónica, que esté bien, que, no sé, somos gente un poco rara en eso. Sí, es un punto raro, o éramos, porque ya digo, yo en Kuwait, recuerdo, conocía al famoso Arturo Pérez Reverte, fue su última guerra, ¿no? Y yo no sabía bien quién era, tal, dije, hombre, este es un tío un poco chulo, pero reconociéndole una autoridad de cómo cubría y tal, cuando ya dijo que me va a dedicar, con toda una comida que se iba a dedicar a escribir. Y pensé, hombre, ole tú, que dejas televisión española, que era un seguro de vida y tal, para lanzarte a escribir libros. Siempre yo en esto defiendo mucho a la gente que hace estas cosas porque son admirables. Luego te gustará, no te gustará, pero lo recuerdo como, ya digo, cayéndome al principio como un poco gordo por aquella, pero bueno, también es Madrid y tal. Que son más chulos que un ocho. Y el otro día, por cierto, supe dónde salía lo del 8. Por lo visto era una línea de tranvías y tal, que donde iban no sé si eran los bailes o no sé qué, la gente un poco así, por eso se dice Madrid que es más chulo que un 8. Alguien, perdón. Bueno, de riesgo sí, no sé, porque ¿no? Han cogido los futbolistas y los han utilizado de rehenes. Porque, por ejemplo, Sí, Marginedas aquí en sí, Barcelona. sí. Claro, sí. No, no, Marc es del periódico. Con Marc compartimos, con Marc Marginedas es curioso porque compartí la estancia en el hotel, en el mismo hotel, cuando estábamos en Kuwait esperando poder entrar en Irak.
Y ves, Mark es muy valiente, porque yo recuerdo que que coincidió que fuimos en un puerto al lado de Basora cuando llegó el barco aquel americano, español, y traía material, comida, alimentos, y empezaron a repartirlo, y Mark de repente me dice, yo no vuelvo a Kuwait, yo un tiro, me quedo aquí y tal. Digo, hombre, pero si has dejado las cosas en el hotel, pero además hoy no podrás escribir crónica. Y Mar dijo, oye, entra, me encargó que le cerrara la habitación, que enviara la maleta con todo y se quedó allí. Es un periodista chapó. Claro, claro, esa es otra. En el caos que ha habido, todos los grupos terroristas encuentran un método de financiación fantástico, porque al final los estados pagan, alguien paga, y no 1.000 euros. Y claro, fueron víctimas el García Vilanova de algo que yo es curioso, nunca he querido preguntarle mucho más lo que ha explicado, ha leído, porque claro, sí, sí, pero yo en eso soy más conservador en el sentido de que si mi diario no me envía a un sitio, y no tiene interés, tampoco voy a ir. No, 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 la aventura no llega, o sea, tiene que ser el diario que quiera que vaya, si no. Y lo de Mark y tal es un episodio muy duro, porque claro, que te secuestren terroristas tengan tanto tiempo y la verdad. Luego también te das cuenta que todos resistimos más de lo que no me envíe Dios todo lo que puedo aguantar, ¿no? O sea que muchos meses, yo no sé, yo creo que si no llegó al año casi, y con otro, y además en unas condiciones muy de que cada día piensas igual, hoy me toca. Hace poco estuvo una tertulia que voy aquí los jueves en el Jardineto con amigos periodistas y algún escritor. Tuvimos hace poco a la viuda de Richard Perle. Richard Perle era un periodista del Wall Street Journal americano que cuando la invasión, después del 11S Estados Unidos se metió en Afganistán, él estaba investigando pistas de gente de Al-Qaeda en Pakistán. Le secuestraron, le cortaron el cuello y porque era judío. Y yo no he querido nunca ver las imágenes, pero fue grabado todo en plan tal, y por ser periodista. Y porque, claro, si tú quieres llamar la atención, pues pero ese es el problema que no es que hemos pasado de ser eso, tíos que te respetaban, a ser ya parte del enemigo, pero con la gravedad de que a veces son los tuyos también los que te pueden considerar en un momento dado que no eres amigo, que mejor si estás donde te han dicho que no estés, pues oye, nos lo cargamos y sí, es un poco retroceso. Yo recuerdo perfectamente la tranquilidad con que uno cuando iba por los sitios decía soy periodista, a esconderlo, a esconderlo. Hubo cuando la caída de Mubarak en el Cairo, me tocó también ir, y aquello ya veías que, claro, que el régimen no iba a poder, aquellas protestas en Tahrir y tal. Y, bueno, muy bien. Y de repente, un día notas una hostilidad en la gente que dices, "No, aquí hay algo raro, aquí pasa algo raro. Tú te venían, ¿qué estás escribiendo? No, tal, no sé qué. Pero hasta entonces, bueno, siempre era, no, yo soy periodista y además español, que es un poco como, bueno, tenemos más o menos, bueno, en la primera guerra en Irak, en un pueblo porque estaban repartiendo comida. Llegó un camión americano y empezó a tirar pan allí porque no podían distribuirlo la gente y un espectáculo humano feo, todo el mundo allí pan, feo porque era como animales por comida. Y yo iba con otro, hicimos alguna foto, yo no hago, pero hicimos fotos. Y se nos acercó un hombre de una cierta edad, ¿dónde es españoles? ¿De dónde sois?
españoles. Y nos dice, dice, España, la base de Morón está en España, ¿no? De ahí salen los aviones que nos bombardean, ¿verdad? Ostras, pensé, hostia, ostras, es decir, que a veces dicen, no, español. Bueno, pues allí en el Cairo sencillamente fue que el régimen, ya en las últimas de Mubarak, envió a toda la gente efectivamente al día siguiente, y es cuando el compañero Coberro, Pilar Rahola, éramos cuatro, dos los, los retuvieron, les intimidaron y tal. Bueno, porque pensaron, luego cambiaron porque también habían intimidado a algún periodista también americano y aquí alguien debe decir, esto no. Pero yo aquel día me sentí muy mal porque digo, hemos pasado de ser neutrales como la Cruz Roja a que la gente nos considere un objetivo de parte, ¿no? Y no, tú vas allí, yo siempre lo digo, vas allí, escribes de lo que hay, no, no. Una cosa es un artículo de opinión donde uno cuenta lo que le da la gana, pero las crónicas siempre tratan de ser objetivas. Y siempre ha habido esa vocación, de verdad, al periodista, sobre todo internacional, que no estás mediatizado por ni intereses económicos, ni a mí siempre me ha gustado internacional por eso, porque no, es lo que digo siempre, no llama, el presidente de Estados Unidos no llama al director ni al dueño de la vanguardia para decir, oye, ¿y lo que ha escrito este tío? Entonces, siempre habíamos tenido esa consideración de neutrales, de pongo la Cruz Roja, y de repente ves que ahora ya en todas las guerras, la de Gaza es una prueba, en todas las guerras ya dices periodistas fuera. Y cómo el periodista ha sido sustituido por las redes sociales que dan imágenes, dan opiniones y tal. Yo, yo recuerdo en Israel al llegar, claro, no estuve en Gaza, pero sí noté enseguida el trauma de la población israelí. O sea, aquí nunca entendimos la dimensión del trauma de la sociedad israelí. Y una cosa que pasaba era que, ¿ha visto las imágenes? Yo había visto algunas desagradables, claro, del 7 de octubre, pero todo el mundo llevaba en su móvil imágenes. Y a lo mejor alguna no era del 7 de octubre, pero es igual. Entonces, claro, el periodista estás un poco allí que dices, bueno, eh, no. Y sí entendí algo que creo que aquí no se entendió, que es la dimensión del trauma para la población israelí. Y otra cosa, claro, que aprendes es que yo creo que todo el mundo es igual en todos lados, para lo bueno y para lo malo. Es decir, que el ser humano no es peor en Vietnam, en Irak, ni nada. Lo que pasa es que, claro, son las circunstancias y yo veía, por ejemplo, en Israel, veía gente como nosotros, con mismo grado probablemente de humanidad, educación, civilización, que de alguna manera entendían la guerra en Gaza, con toda la... Por eso digo, y tú dices, hombre, es que nosotros, seguramente nosotros en Tel Aviv, pues esto que decimos de la gente no dice nada, pues es que seguramente nosotros tampoco, y no quiero entrar ahora en el tema, abrir el melón, pero ya digo, en Israel sí que vi, digo, esta gente es como nosotros, igual de gas, igual de tal, renta, una buena vida, y les parece normal lo que está ocurriendo en Gaza. Pero yo no me atrevo a condenarles moralmente. Creo que el periodista no va a hacer eso, sino decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y tratar de eso, de... ¿Vos preguntar, Maite? Ah, pensaba que lo habías... Yo creía que este año acabaría y todavía no, todavía veo que se va a alargar. Y todavía creo que hasta que Putin no saque aún más, claro, yo creo que Putin sabe que esto sí que no había que ser un lince, ya lo escribí hace, cuando empezó,
que el tiempo va a favor suyo. Putin se puede dar el lujo de estar mucho tiempo allí y tal. Y claro, aquí Trump, por un lado, esto lo voy a terminar rápido, desacreditó a Zelensky, los europeos tal, pues claro, Putin, qué prisa, qué aliciente tiene para acabar la guerra ya. Entonces yo creo que solo acabará cuando aún tengan más, que tengan los más, que al final es algo que se veía, sin ser de nuevo ni adivino ni estratega, ya hace 3 años ya veías que el final sería este. Piensas, hombre, si todos veíamos que este final es el que así va a ser, podríamos habernos ahorrado toda la... Pues no, hasta que no. Y creo, me temo que aún falta algo de tiempo. Pero ya, claro, ya no te atreves a decir, pero el problema es que Putin, el tiempo va a su favor y o se lleva lo que él puede, le permite presentarse como que ha tenido sentido la guerra y eso es todo el Donbass. Y hay una parte del Donbass que no la domina y quiere que se la den. Claro, también pide, pero bueno, 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 pues no me lo dan. Que no, que esto que pide, bueno, yo espero. Y es lo que hay, ¿no? Ucrania, el problema para mí fue ver estampas de la Segunda Guerra Mundial, aquello, los trenes, los bombardeos, las sirenas, pensaba, pues, ostras, estamos como hace 80 años, ¿no? Eran estampas de hace 80 años, ¿no? Que eso, sí, no, pero no sé, no sé. En cambio, en Oriente Medio soy optimista. En Oriente Medio, cosa rara, soy optimista. Creo que Oriente Medio está a punto de tener unas condiciones de estabilidad que no ha tenido, no sé, desde que se creó el Estado de Israel. En Oriente Medio, en contra de lo que todo el mundo dice, que tal, creo que ahora Tomás me reñiría porque Tomás siempre dice que en Oriente Medio siempre hay que, todo va a ir peor de lo que pensamos. No, pero bueno, eres tan generoso y magnífico que Hombre. hay que aplaudirle, ¿no? No, pues, Es un tema muy complicado, pero ya que lo sacas, lo diré únicamente una cosa, lo veo muy claro. O sea, dentro del conflicto, y lo voy a decir, posiblemente hay gente que no va a compartir mi opinión, porque hay un vencedor indiscutible, es Israel. No hay nada. Yo creo que el triunfo de Israel, dadas las circunstancias internacionales, se va a mantener y evidentemente Israel pues, ha actuado como cree que tiene que actuar, eliminando de una o de otra manera a todos sus enemigos. Y por lo tanto, yo me imagino que en este aspecto vamos a entrar en Oriente Medio. Eso creo que ahora es un poco estúpido porque yo tampoco mucho creo en nada, pero yo creo que habrá una estabilidad que no sé el tiempo que puede durar, pero que va a beneficiar evidentemente a la. celebro coincidir con un maestro como Tomás y que conoce también Oriente Medio, y ahí sí que yo tengo un cierto optimismo de que puede ser una época diferente a todo lo que hemos visto estos años de Oriente Medio, de terrorismo, convulsiones, inestabilidad, dictaduras, etcétera, ¿no? Me parece. Y a mí me hace mucha gracia, parece que siempre estoy defendiendo a Trump, ¿no? Pero me hace mucha gracia cuando algunos dicen, no, es que quiere convertir aquellos resorts, casinos. Yo juraría que para el 90% o más de los gazatíes, que alguien montara hoteles, diera trabajo y allí hubiera tal, estarían muy contentos. Creo, ¿eh? Creo, pero bueno. Dentro de este panorama que habla de guerra, yo tengo una anécdota que arriba, allí está mirándonos Donald Trump. ¿No les parece? Que tiene un aire, sí. Sí.
Bueno, ya pasó con Meloni en la iglesia, que dijeron que no, la ha pintado, Sí. Oye, volviendo a una pregunta más seria, ¿qué anécdota o qué imagen un periodista que llamo yo honrado, que cubre una guerra, decida no mostrar o relatar? ¿Qué criterio de ética impide a un periodista de revelar un evento trágico, hasta mentir o callarse? Como un periodista, esto no es lo mismo. Como un periodista acepta que su dirección administrativa o redaccional le niegue difundir una información verdadera. Y la última pregunta es, frente a la importancia del rol de la inteligencia artificial, ¿cómo se comporta el periodista honrado para evitar que, que se, que se difunda una información en base de fakes, de malas noticias? La ¿Cómo segunda, reacciona frente a esas imágenes que vienen de drones, de otras cosas? Bueno, son tres la preguntas segunda muy contesto muy rápido porque creo que ya es tarde. No hay nada que hacer. Es decir, contra toda la inteligencia artificial, los fakes, hay muy poco que hacer. O sea, ya digo, la mentira circula rápido. Hay un problema que todo el mundo quiere ahora escuchar y leer lo que ya piensan, con lo cual, pues, los prejuicios, los bandos. Yo soy muy. El poder nuestro, mientras los medios sean débiles, es nada. Y lo otro, pues yo tampoco me he encontrado. Yo alguna vez sí que he dejado de dar una noticia porque comprometía sobre todo a quien me la ha dado. Entonces, si alguien me ha dicho esto te lo cuento, pero no lo publiques, si yo, que fue un caso muy curioso, que hubiera acabado con un conseller importantísimo de Pujol aquí, que tal, pero no conseguí una segunda fuente que me hubiera permitido que no supieran quién era la auténtica fuente. Yo dije, y el director lo respetó, no lo podemos dar. Otras veces, y acabo, que es tarde, hay un dilema, me pasó en Ucrania, yo iba con un traductor que no era un buen traductor, pero no estaba acostumbrado a nada así, tal, era de deportes, y me decía, ostras, España, del Bosque es un caballero, porque había hecho el intérprete, traducía muy bien, pero no. Y llegamos a uno de estos pueblos y había dos edificios en pie, con destrozos, pero en pie, y uno en medio que no había, todo en ruinas. Y en lo alto de las ruinas había una señora, pero la típica con mayor, con pañuelo, tal, y yo veía que se le acercaba mucha gente a decirle algo. Y era una imagen muy visual y muy, ya veías tal. Y entonces, una de las que había ido a acercar le preguntaba, esta señora y tal, no, es que tenía un hijo aquí pero no dio más detalles. Yo le dije, tenemos que ir a hablar con esta señora. Y claro, y él me dijo, o sea, no, vamos a, digo, ya lo sé, me tuve un poco que cuadrar, de decir, a mí no me apetece ir a una señora que está allí, a mí no me apetece ir a preguntarle nada, no me apetece, pero quiero saber qué ha pasado. Y claro, era una historia que dices, ¿la cuento o no la cuento? Yo la conté, que era muy dramática. Esta señora tenía allí un hijo, la nuera, y en ese edificio, y un niño, y esperaba a la nuera otro niño. Era una parte del pueblo, ella vivía en la otra parte del pueblo, el pueblo había quedado la mitad bajo control ruso y ya no sé quién había caído una bomba en ese edificio y no quedaba nada. Ya, o sea, que el hijo estaba allí, pues como las torres gemelas, dicen, no tal. Y la señora, mientras habían estado los rusos ahí semanas, le habían dicho, me parece que la casa de tu hijo ha pasado algo tal, trataba cada día de acercarse a ver, no la habían dejado. Y una vez ya pudo, se pasaba el día esperando allí delante aquello. Entonces, claro, el traductor pensó que eran, es verdad que no, pero yo creo que si uno
va con cuidado, con tacto y tal, son historias que hay que contar, porque si no, al final las guerras, la gente hasta le gustaría, porque diría, bueno, pues si no hay tragedias así, bueno, no es un partido de fútbol, es otra cosa. Y, pero es verdad que dudé, el traductor al principio me hizo un poco dudar, decir, tengo que respetar, pero tampoco, la suerte es no ir con cámaras, es lo que, claro, el periodista no va, y siempre puedes. Ahora, cuando ha habido, son cosas que sobre todo perjudicas a quien te las ha dicho, y pues yo no soy de hacer, no soy de hacerlo. En general hay ética. Lo que pasa es que ahora hay muchos medios de padre y madre desconocidos que no tienen fines informativos y que están al servicio de partidos, de lo que sea, que es para nosotros lamentable. Yo, y con esto acabo, el periodismo de investigación, bueno, algún día podríamos hablar del periodismo de investigación. Y perdón, por el... Pues, en invito a todos, creo que va a ser servido un pequeño vino de honor y por la